Tenemos a Ángel, Ángel Guevara, que nos acompaña en línea. Él es ingeniero civil y entonces él va a estar defendiendo la cultura del centro. Y invitamos también a Dante Otero, Dante Otero, por favor, ingeniero, ingeniero electrónico, que va a estar también defendiendo la postura de los movimientos de izquierda. Muy bien, entonces para comenzar, vamos a invitar a Juan Martín, que pase aquí al medio y que puede exponer durante 5 minutos los detalles de lo que propone, ¿no? Un partido de derecha en cuanto a lo que es la economía, lo que es la libertad y lo que es también eh, la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Y dejamos a Juan. Es un tiempo para son, ay, yo creo que no. Bueno, cuatro vale, pues más tres, cuatro, sí. Mira, correcto. Eh, sí, buenas tardes, hermanos. Es un gusto verlos después de un tiempo. Bueno, no veo muy bien, pero espero que entiendan lo que voy a decir ahora. Bueno, en realidad, eh, cuando hablamos de derecha, estamos hablando de una posición política que trata de conservar el orden, en general estoy hablando, conservar el orden, una autoridad fuerte, promover la inversión privada, ¿no? Y en líneas generales progresar de esa manera, ¿no? Con poca intervención del Estado y esto garantizar los derechos de los ciudadanos. Eso en general es eso, en general. Por aquí no por partes, ¿no? De acuerdo a lo que se me había dicho anteriormente. En el tema de la corrupción y la seguridad ciudadana, ¿no? Que es el primer punto. Ah, yo estoy seguro que para combatir este tipo de cosas que tanto han hecho al país en los últimos 30, 40 años más o menos, hace falta educar más a la gente, ¿no? Y la educación, para evitar estos males, empieza desde casa y sobre todo desde la edad infantil. Creo yo que es necesario que vuelvan cursos como la educación familiar, la educación cívica, que se enseñe valores a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que la formación se dé en casa básicamente en base a principios y valores como la honestidad, la puntualidad, la ética, ¿no? La honradez, cosas que no se dan ahora, ¿no? Ahora todo el mundo hace lo que le da la gana. Y por eso tenemos una representación en el Congreso que hacen eso, porque no tienen educación, podrán tener doctorados, maestrías, ¿no? Pero no tienen educación, ¿no? Son gente, incluso algunos retorcidos, ¿no? En el Congreso que hay ahora hemos visto de lo peor, ¿no? Pero eso es porque no hay valores, no hay educación en casa, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? La educación es palanca del progreso. Y con una verdadera educación y base a valores, a ética, de la niñez, se puede cambiar este país. Obviamente que eso va a tomar tiempo, eso no es de la noche a la mañana, pero hay que empezar ya, hay que empezar ya, ¿no? En cuanto a la seguridad ciudadana, creo que, bueno, es necesario el uso de la autoridad, una autoridad fuerte, que evite la corrupción dentro de las instituciones públicas. Ya, sí, gracias. Creo yo que es necesario para combatir la inseguridad ciudadana, eh, reformar la policía, ¿no? Así se dice, reformar la policía, sacar a los malos elementos, haciendo seguimiento dentro de la institución policial con agentes externos. Pues esa sí es una propuesta mía. Así como dentro de la policía hubo una división de inteligencia antiguamente en los 80, y el GEIN que condujo la captura de Aguinaldo Guzmán y su cúpula, algo así debería haber dentro de la institución policial para que vigile el proceder de las autoridades policiales, ¿no? Los comisarios, mayores y los subalternos, ¿no? Yo creo que por ahí empezaría o sea, sanear esa institución.
El otro punto, ¿cuál era esto? No se me acuerdo. Seguridad, corrupción. Ya. Ah, corrupción ya hablé de eso. Ok, educación, rápidamente. ¿No? Generalmente los gobiernos de derecha, o bueno, también supongo que los otros gobiernos de otro tipo, eh, piensan en hacer programas asistenciales, donde el Estado ahí sí debe tener un rol primordial. No solamente dar educación, mejorar la educación, favorecer a los más necesitados, pero también promover la participación ciudadana en temas como, por ejemplo, la seguridad, la salud, ¿no? Y la educación. Por ejemplo, alfabetizar en zonas donde haya analfabetismo, contratar maestros para las escuelas rurales, ¿no? Asignarles un salario justo, ¿no? También el tema de contratar médicos para que vayan a zonas alejadas del país donde hace falta, pues, psiquiatras, psicólogos, médicos en los colegios, pero sobre todo modernizar la infraestructura en salud pública, ¿no? Hospitales. Yo creo que es necesario crear hospitales, sí. Y un buen modelo de esto de la creación de hospitales públicos es lo que hizo el alcalde Luis Castañeda hace mucho tiempo, los hospitales de la solidaridad. Ese tipo de modelos ha funcionado bien en Lima. Yo creo que se debería replicar algo así en provincias, ¿no? Y así podríamos ir mejorando la salud de todos los peruanos. Bueno, gracias. Un aplauso al profesor. Ok, a continuación vamos a escuchar a Ángel Guevara, quien nos va a dar sus respectivos pareceres, bueno, en línea, porque ha subido la apertura, y entonces lo... Bueno, Ya, muy buenas noches, ¿se me escucha? adelante. ¿Se me escucha? Buenas noches. Ya. Antes que nada, hermanos, saludos a los hermanos presentes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Ahorita lo Arreglado. solucionamos un problema técnico, Ángel, un ratito. Estaba bien. Un Ya. momentito, hermano Ángel. Ángel. Sí, sí, hola. Sí, hola. No, ese no es hospital, ese es. Hola. Sí. Ahí va a estar en la línea del centro. Ángel, no te escuchamos. Hola. Sí los escucho. Hable. Hola, hola, buenas noches. Hable. ¿Pero qué pasó? Buenas noches. Buenas noches. A ver, al otro, prueba en esto. A ver, Bueno, no sé. Buenas noches. Buenas noches. a ver, habla, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Claro, o más claro. Hola. Ya, Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Ya, ya. No, estoy preguntando ahí a la sala, por favor, al ya auditorio. está. ¿Ahora sí? Sí, ya se escucha. Ya. Muy bien. Buenas noches. Mi nombre es Ángel Guevara, como ya me presentaron. Antes que nada, mil disculpas porque por un accidente que tuve el día de ayer no he podido hacerme presente en forma presencial, pero voy a presentar lo que sería una posición de centro, ¿no? Tratando de interpretar algunas las posiciones de los movimientos, digamos, más visibles que hay en nuestro país. En primer lugar, en cuanto a corrupción y seguridad ciudadana, el presidente tiene que ser el líder de la lucha contra la corrupción.
Eso es clave. Cuando el líder es íntegro y sus colaboradores más cercanos lo son, eso se transmite a los demás. Posiciones como esta se han escuchado en algunos candidatos, como el candidato de Ahora Nación, Marisol Perestello, ¿no? Que un poco digamos que encarnan esas posiciones de centro. En cuanto a seguridad ciudadana, nuevamente el presidente tiene que ser el líder de la lucha contra la inseguridad. Asimismo, tiene que haber necesariamente una articulación, una lucha concertada contra la inseguridad. Ello significa una coordinación entre los diferentes estamentos como la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso de la República. Sin una articulación no hay resultados efectivos. Un principio muy conocido dice que una casa dividida contra sí misma no se puede sostener. Es imposible que haya un resultado efectivo si no hay una articulación real entre estos estamentos del Estado. Y últimamente hemos visto que muchos de ellos se atacan mucho mutuamente. Sin embargo, parece que no hubiera un entendimiento de que esa concertación y ese trabajo en conjunto es condición indispensable para poder luchar en forma efectiva contra la seguridad, contra la inseguridad ciudadana. Asimismo, es necesario una meritocracia en la policía. El líder es importante. Sabemos que por diferentes fuentes de que en la policía lamentablemente la corrupción está muy arraigada y parece que no hay una intención eh, concreta de poder resolver este problema desde la cabeza, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que hay puestos que tienen un precio. Quieres tal puesto, quieres tal posición, eso tiene un costo. Y indudablemente el luego ejercer ese cargo tiene pues hay que hacer ciertas cosas para poder devolver ese precio, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, eso es una gran inconveniente, ¿no? En cuanto a la policía. La corrupción todavía está muy fuerte. En cuanto a inversión y trabajo, las posiciones de centro impulsan la inversión privada, pero sin privilegios injustificados. Las actividades económicas las debe realizar quien esté mejor capacitado para ello. Si en un sector es el sector privado el que mejor lo puede realizar, pues el sector privado debe ingresar. Si hay sectores estratégicos o muy sensibles, pues, o lugares muy alejados donde la inversión privada no puede entrar, entonces pues el Estado tendrá que hacer ahí su mejor esfuerzo para poder completar las brechas de inversión. Ahora, hay un ejemplo que me viene a la memoria, no sé si recuerdan, hace unos años, la señora Nadine Heredia dijo, si los números no cuadran respecto a la refinería de Talara, Talara no va, dijo. Al final, los números se hicieron cuadrar y la refinería tuvo luz verde. Sin embargo, al final las sucesivas licitaciones fracasaron. Es decir, se pintó una situación irreal como que fuera factible, pero luego lamentablemente los resultados no dieron el resultado esperado y hasta ahora vemos una gran deuda financiera de la empresa estatal, ¿no? Un ejemplo de lo que no se debe hacer. Trabajo. En cuanto a trabajo, el apoyo a la formalización, pero a quien lo merezca, ¿no? Meritocracia en el sector público. No puede ser que el 90% de trabajadores en muchas entidades están con orden de servicio, sujetos a los vaivenes políticos. Ello significa que cada vez que hay un cambio político, pues la gente en ciertos sectores se mueven, se cambian y toda la experiencia adquirida se pierde, ¿no? Finalmente, en salud y en educación, en cuanto a salud, impulso, usando este término muy de moda hace unos 3 meses, a toda máquina, ¿no? A la atención primaria. No puede priorizarse las inversiones enormes solamente. Hay que evitar que las enfermedades se compliquen y eso se logra con una atención prioritaria a la prevención. Finalmente, en educación, en el nivel superior, autonomía a la SUNEDU. Algunos quieren polarizar el tema, ¿no? Pero sin embargo, tiene que garantizarse la calidad educativa, impulsar la relevancia de la investigación, articulando los esfuerzos de la actividad privada con los claustros universitarios. Y en la educación básica, universalizar la meritocracia en el magisterio, fomentar la educación técnica e industrial para que los alumnos, según regiones, regresen con un conocimiento mínimo que les permita emprendimientos de mejor nivel
y poder hacer algo en la vida luego de egresar de las aulas secundarias de la educación básica regular. Muchas gracias. Aplausos. Una pregunta muy bien. Muy bien, ahora invitamos a Bertiolero para que entonces exponga la postura del lado de la izquierda. Buenas noches. Este, una vez se le hizo una pregunta al Señor Jesús y él respondió, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál era la voz del César en ese entonces? Ellos tenían una normativa legislativa, tenían impuestos. ¿Y cuál es ahora la voz del César en nuestro ambiente? Pues es la Constitución Política del Perú. Muchas veces hablamos de política y no conocemos cuál es la normativa que nosotros tenemos que ver. Y hay un tema aquí a los encargados de tutela que contextualicen la Biblia con la Constitución Política del Perú. Esto fue escrito cuando había otro tipo de leyes. Fue escrito cuando había un imperio y nuestros hermanos eran esclavos. Y muchos cristianos tienen una mentalidad de esclavo, ¿no? Pero nosotros no somos esclavos. Incluso Jesús les puede decir, ustedes son mis amigos, ¿no? Porque ya no son siervos, son. Y hay que contextualizar la constitución política del Perú. Yo quiero que sean teólogos, ¿no? Gente doctores, constitucionalistas, que nos den ese aporte, ¿no? Ahora, yo quiero hablar de política. Quiero de política. Imagínense una inmensa área de pasto verde, agradable, manantiales de agua, donde van a ir 32 millones de ovejas. Donde ahí van a nacer, van a crecer, van a reproducirse, ¿no? Los encargados de ambientar ese ambiente, no, es el Estado. Y los que, este, y el Estado, los gobernantes, manazariantes, se llama nación, ¿ya? Entonces, y esto lo dice la Constitución Política del Estado. ¿Qué es la política? Varias definiciones. Esa es mejorar la vida de las personas. El fin último de la política es el bien común. ¿Para qué existe el Estado? ¿Por qué los ciudadanos debemos ceder parte de nuestra libertad individual? Permitimos que nos impongan normas, leyes que nos administren nuestros recursos, por si acaso, todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, en el aire, le pertenece a los 33 millones de peruanos. La Constitución lo dice, ¿ya? Nosotros permitimos que nos gobiernen, que creemos que teniendo todo lo que nosotros producimos y que nos pongan leyes es para esperar algo mejor, ¿no es cierto? Queremos una vida digna, más segura. Si esto es así, solo hay una pregunta que debemos hacer. ¿Mejora o empeora la vida de las personas? No se trata de ideologías, no se trata de etiquetas, se trata del efecto en la vida de las personas. Cuando un gobierno no decide combatir el crimen en nombre de una supuesta paz,
Cuando reduce el respaldo de la fuerza pública, se debilita y debilita la autoridad judicial cuando se invierte más en espectáculos, cuando se legisla para sus propios intereses, subsidios, aplausos y menos en estructura, en educación y su la vida mejora. Un Estado verdaderamente justo actúa como salvador de sectores específicos, no construye agentes para convencer al que no quiere avanzar. No rogará al delincuente que por favor no delinque, ni ruega al desinteresado que estudie o trabaja. Se trata de crear condiciones para todo en un entorno en que en algún momento desea salir adelante. El que ahora está en la pobreza, el que saldrá de inscripción tenga un nuevo comienzo, que tenga por delante un camino posible. No es una muralla, eso es la verdadera política. Crear un terreno fértil donde florecer dependa del deseo y del esfuerzo, no de la suerte ni la palanca. Bien, gracias, Santi. Muy bien. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a un segundo momento en el cual libremente los participantes de aquí de la sala pueden hacer alguna pregunta o comentario, máximo de 2 minutos. Así que, ¿quién es el primero que quiere hacer alguna pregunta o comentario de lo expuesto hasta este momento? Yo quisiera preguntar a la postura de derecha si los candidatos realmente representan el bien común como en la Constitución también se procura, o es que representan a un grupo reducido de grupos oligopólicos que pretenden controlar el país. Muy bien. Ya, voy anotando y luego respondes a lo comentado. A ver, ¿alguien más quiere añadir alguna pregunta? No pregunta en sí, pero creo que todos hemos visto que esta política y en este tiempo se está jugando simplemente. Quienes 36 pueden llegar a ocupar lugares como el Senado, el poder ser diputados y si tienen tanta suerte poder llegar a la presidencia. Y nadie se está preocupando realmente de lo que es importante en nuestro país. Así que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda, veo que prácticamente se están también preocupando sobre lo que está pasando porque han aprobado a 36 candidatos. Es la locura más grande. A mí me parece que tenemos que tener una posición clara nosotros como cristianos y el pueblo tiene que también abrir los ojos. Muy bien, ¿habrá alguna tercera pregunta? Quienes están en línea, en el Zoom, también pueden preguntar, pueden levantar la mano. A ver, por favor. Ahí levantan su manito en el Zoom, pueden también hacer una pregunta. Vamos a tener unas 5, máximo 6 participaciones, ya tenemos 2. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, mi pregunta es, derecha e izquierda. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la derecha e izquierda? Así, fundamental. ¿Sí? Muy bien, ¿y la cuarta participación? Bueno, esta pregunta es para la izquierda. Quisiera que me aclare con respecto a la lucha contra la corrupción, algo específico. ¿Cuál es la propuesta de la izquierda contra la lucha contra la corrupción? Eso sería. Listo, a ver, ¿alguna participación adicional? Ahí en línea.
Puede levantar su mano, ahí está Gerardo, hay varios ahí. A ver. Bien, entonces vamos a ir respondiendo. A ver, primero. Sí, a ver, Bursi me había preguntado sobre esto, quiénes representan o a qué sectores representan los candidatos de derecha, algo así. Sí, representan al bien común O, o a un grupo o reducido de... ya. Sí, sí, ya, correcto, entiendo, entiendo. Ya, a ver, veamos los candidatos de ahora, ¿no? De derecha podemos decir que estos partidos, Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, debe haber uno u otro más, pero esos tres son los más importantes de derecha, ¿no? Ahora, Rafael López Aliaga, evidentemente representa pues al empresariado de un nivel grande, ¿no? Este tipo es un señor que representa a grupos oligopólicos, es dueño de varios ferrocarriles o sistemas de transporte ferrocarrilero en el sur del país, sobre todo sur y centro, en Cusco sobre todo, ¿no? También es dueño de, o sea, tiene acciones en la banca, en empresas de seguro. O sea, es un tipo clásico de derecha, ¿no? Un empresario que tiene su fortuna diversificada en varios sectores productivos. Ese es un típico representante de típico, ¿no? Oligopólico, ¿no? Eh, y claro, y obviamente pues ha formado su partido político con vistas a llegar al poder, ¿no? Seguramente sí va a favorecer a los empresarios privados en general, ¿no? Obviamente que no lo puede hacer directamente a sus empresas, porque eso sería una falta, ¿no? No puede haber esto, ni nepotismo, ni favorecimientos, ni tráfico de influencias. Ahora, el caso de Keiko Fujimori es un... ¿Cuándo tiempo me queda? El caso de Fuerza Popular, Keiko Fujimori es un partido de derecha, pero con bases populares bien distribuidas en asentamientos urbanos de Lima, donde tiene su núcleo de apoyo social y una buena parte de la sierra peruana, ¿no? Sobre todo la Sierra Centro, Huancayo, Ayacucho, Huancavelica, hasta ahí, ¿no? No, la Sierra Sur y Altoandino sí es más la acción de la izquierda. Pero básicamente el poder de Fujimori está en los asentamientos humanos de Lima y Callao, ¿no? Y en el norte también, norte, oriente, ¿no? Tiene buen apoyo ahí. Y en el caso de Avanza País es un partido nuevo que, bueno, no tiene mayor arraigo, ¿no? Pero sí yo sé que lo componen muchos empresarios, banqueros, ¿no? Un representante visible de ese grupo es Fernán Altuve Férez, que es mi amigo, no tengo ninguna empacho en ocultarlo. Yo conozco a mucha gente de ese partido y sé que son buenas personas, ¿no? Y con ellos se puede hablar, no son gente cerrada, pero sí representan a sectores capitalistas, ¿no? Eh, pero en general, ¿no? Para ir terminando, pues, ¿no? En general, como dije al comienzo, cuando escuché hace un momento, la derecha o los partidos de derecha tienden a hacer que la economía se mueva al libre juego de la oferta y la demanda y sea la empresa privada la que genere el trabajo. Por eso facilitan la inversión privada, tanto de los empresarios nacionales como de los extranjeros, ¿no? ¿No? Y la economía no debe estar regida por el Estado, sino por el sector privado, ¿no? ¿No? Y yo creo que en parte tienen razón, en parte, ¿no? Porque en los últimos años ha sido la empresa privada la que ha generado empleo, ¿no? El Estado es un muy mal generador de empleo, muy mal, pésimo. Y sobre todo el Estado está demostrado que no sabe gerenciar bien las empresas públicas, ¿no? Hay empresas públicas quebradas totalmente, ¿no? El caso de Petroperú es una vergüenza. No se puede gastar el dinero de los peruanos en de una empresa que está quebrada y que está dirigida por gente que no tiene la capacidad para reflotarla, ¿no? Yo, por ejemplo, si fuera candidato a la presidencia, inmediatamente haría lo posible por privatizar Petroperú, ¿no? Lo convocaría a licitación internacional, ¿no? No, esa es mi postura, ¿no? Gracias.
Bien, ahora a Ángel Guevara. Este, Luego la pregunta por ahí, Sí, ¿cuál es su Luis, izquierda o derecha? A ver, cedido a Ángel, Gerardo, si por puedes favor. responderla. Luis, he cedido a Gerardo, por favor. He cedido a Ya, Gerardo, por favor. Sí, adelante. Gerardo, Gerardo, adelante. ¿Podrías responder esa pregunta? Hola, buenas noches, Ángel, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Hola, buenas noches a todos los que estamos Sí, se escucha. tanto por Zoom como presentes, ¿no? En esta segunda ronda, por favor, corríjanme, la temática está relacionada a, a inversión y trabajo, ¿correcto? ¿Verdad? En ese tema estamos. Sí, yo recién me estoy conectando. Para aclararte, Gerardo, estamos en un momento donde el público ha hecho algunas preguntas Ah, y ok. una de las preguntas ha sido ¿qué diferencia hay entre la derecha e izquierda? Ah, ok. Bueno, voy a intentar digamos, responder esa pregunta es bastante amplia, ¿ok? Porque hay factores de carácter ideológico, filosófico, eh, hasta de valores también, pero hay, yo diría, dos diferencias sustanciales. En primer lugar, ¿cómo identificar quiénes son de derecha y quiénes son de izquierda? Primero, por el concepto que tienen del Estado y de la participación del Estado en la sociedad y en la economía. ¿Por qué se caracteriza las tendencias de izquierda? Porque las tendencias de izquierda creen, consideran que el Estado debe tener una participación preponderante, no solamente en términos de determinados servicios que debe entregar y otorgar el Estado. Todos sabemos y somos usuarios de los servicios que el Estado entrega. Por ejemplo, la justicia, pues es el Estado. ¿Verdad? La seguridad la provee el Estado. La salud, hay una sanidad pública. La educación, hay una educación pública. ¿Correcto? Entonces, las tendencias de la izquierda consideran que además de estos servicios que son, digamos, transversales a todos los ciudadanos, el Estado tiene que tener una participación también en la economía, es decir, tiene que participar como un agente económico más, es decir, tiene que tener la posibilidad de tener empresas, como por ejemplo hablaba hace un instante de Perú, ¿no? En la década de los 80 y 70, recordemos que en el Perú existían bancos del Estado, todos recordamos Banco Minero, Banco Hipotecario, Banco Nororiente del Perú, bueno, había Banco Industrial, ¿no? El Estado tenía bancos en el Perú, tenía compañías mineras, Minero Perú, tenía la compañía de teléfonos, tenía la compañía de vapores, la compañía peruana de vapores, etcétera. Entonces, eso cambia a partir de la década de los 90 cuando digamos, vuelve a un esquema distinto, ¿correcto? Pero ¿cuál es la postura de la izquierda, digamos, ¿no? De la izquierda. No, ok, el Estado tiene que tener también una participación económica en la economía, valga la redundancia. Esto es malo, esto es bueno. Alguien me dirá, oye, espérate, pero ¿y qué me dices de China? Pues sí, es verdad, en China existen muchas empresas estatales y esas empresas del Estado vienen a Latinoamérica a comprar empresas. Esa es una realidad. Oye, pero no solamente China, Chile, sí, en Chile la principal empresa de cobre de Chile es del Estado. En México y en Brasil también. Pero hay algo que nos olvidamos. Nosotros no somos ni chinos, ni chilenos, ni mexicanos, menos europeos, alemanes, suizos, suecos. Somos peruanos y este es el Perú. Entonces, ¿qué diferencia la izquierda de la derecha? Primero es la postura en referencia a cuál debe ser el rol del Estado en la sociedad y en la economía. ¿Hasta dónde debe intervenir el Estado? El Estado, por ejemplo, en determinadas sociedades interviene digamos, en determinadas especificaciones de la educación, ¿no? Hasta hace muy poco en el Perú, en los libros, en las escuelas peruanas,
se enseñaba a los niños, por ejemplo, que pues no existía género biológico, ¿no? Con el tema de ideología de género, ¿no? Y habían textos escolares, eso ha cambiado. Pero eso en España vas y se enseña a los niños así, en otros países también. Bueno, en lo social, en lo ideológico, también hay una diferencia entre izquierda y derecha. ¿Dónde están lo de las izquierdas? Ideología de género, libertad para que tú elijas tu género, no existe hombre ni mujer, ¿no? Si tú eres lo que sientes, etcétera, 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 cosas que nosotros ya conocemos. La derecha, oye, no, creemos en la familia, en la estructura familiar, defendemos la vida, no hasta sus más últimas instancias, no creemos y procuramos que la eutanasia, por ejemplo, sea limitada, ¿no? Por el derecho a la vida, ¿no? La vida se genera en la concepción. Bueno, entonces son posturas más de qué, que también se les llama conservadores, de derecha, ¿correcto? En la izquierda, no, oye, no, tú puedes abortar, aborto libre. ¿Correcto? Entonces, hay una postura económica, ¿no? De hasta dónde debe intervenir el Estado en la economía y una perspectiva también social de hasta dónde el Estado debe intervenir regulando cómo deben vivir las personas en una sociedad. ¿Correcto? Esos son los dos extremos. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pues cada uno determinará lo que quiere apoyar, lo que cree o no cree. Acá no estamos emitiendo juicio que si es bueno o es malo. Para mí, yo tengo claro qué cosas sí son más, digamos, adecuadas o inadecuadas, ¿no? Y hay que ser un poco pragmáticos en esto, ¿verdad? En el Perú se ha demostrado que el Estado es un mal administrador. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el Estado en sí mismo es malo. No, porque los que lo administran son malos. Ahora, el Estado en el Perú ahora tiene la mayor cantidad de dinero en su historia de los últimos 20 años. El presupuesto de la República es 250.000 millones de soles, por si no lo sabemos. 250.000 millones de soles. Es una barbaridad de dinero. ¿Tú sabes cuál es la empresa más grande del Perú? No es el Grupo Romero, Graña Montero. No, 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 es el Estado. 1,5 millones de empleados y 250.000 millones de soles, ¿correcto? De presupuesto, que lo pagas tú y yo. 250.000 millones. Es una barbaridad de dinero. Buena parte de ese dinero se va en qué? En pagar planillas, o sea, la burocracia, que son en muchos casos improductivas. Y te digo yo que trabajo para el Estado. No quiero decir que todos son improductivos y burócratas improductivos, pero en su mayoría, en realidad el Estado no produce nada, ¿correcto? No produce nada, somos consumidores. ¿Por qué? Porque vivimos de lo que tú y yo pagamos. Lo que producen son las empresas. Así de claro, esa es la realidad. El Estado por sí mismo no produce nada actualmente, ¿correcto? Entonces, esa es la realidad. No somos chinos, en China funcionará ese modelo, pues. Pero aquí tú imagínate una empresa, empezamos a tener empresas estatales, será para que los Acuña, los partidos empiecen a pelear quién viene directorio en la empresa y eso se convierta en fuente de corrupción, fuente de repartija, a ver quién mete la mano para llevárselo más, a desvalijar las empresas en un 2x3, en un desastre, en mi concepto. ¿Por qué? Porque el Estado en sí es malo. No, porque lamentablemente nuestra sociedad no está preparada para asumir ese tipo de modelos. ¿Ok? Esa es la realidad concreta y demostrada por los hechos, no porque nos imaginamos. No somos capaces ni manejar una municipalidad, que las municipalidades a veces en algunos lugares del Perú son un desastre, dejamos obras Sí. inconclusas, Tengo y que Ángel dar- nos puede dar, hay muchísimas obras inconclusas en el Perú. Muchísimas tengo que obras, dar un gobiernos tiempo cumplido. regionales, de gobiernos locales y de gobierno central. O sea, pero si me quiere decir cuál es la diferencia, pues esa es más o menos la diferencia. Ok, gracias, Gerardo. Y ahora vamos a pasar a Gerardo puede responder, ¿no? Las preguntas que formularon acerca de la postura de la izquierda. A ver, Dani, por favor. Es 3 minutos. ¿Cuál fue la pregunta? La, la lucha contra la corrupción. ¿Cómo
¿Cómo manejar la lucha contra la corrupción desde la postura de la izquierda? Bueno, ¿Qué cuadro de acá? Está haciendo un buen mix. En el medio, así. aló, aló, aló. ¿Aló? Ya, está bien. Bueno, eso de izquierda y derecha más me confundió, dijera. Dice que la izquierda está a favor de la homosexualidad. Me dice que eso es lo que nos meten en la iglesia, ¿no? Hay diferentes clases de izquierda. La izquierda nace como movimiento de los obreros para poder vender sus conocimientos, su mano de obra, a las grandes empresas, a los dueños de los capitales. Eso nace. El marxismo nació 100 años después. Ahora, existen varias clases de izquierda. La izquierda es extrema. Bueno, esos son los comunistas, los marxistas, ¿no? Y cuando se habla de izquierda, inmediatamente se piensa en Venezuela, en Cuba. Pero hay países que tienen en su constitución de izquierda, como Noruega, Irlanda, Francia, ¿no? Este, ahora, ¿cómo desde la perspectiva nuestra para vencer la corrupción? Y yo soy producto de la educación. Yo cuando tenía 12 años viajé de Lima, de 10 kilómetros de Piedra Lima, una beca que me dieron a estudiar en el Politécnico Salesiano, y ahí salí como a los 17 años como técnico mecánico de producción. Y a los 17 años yo estaba dirigiendo secciones en empresas textiles, también hicimos mecánica de producción que prohibí. Nosotros proveíamos piezas a encima que fabricaba barcos, la Toyota, la Fiat, todas las piezas para ensamblar sus carros, ¿no? En ese tiempo. Entonces, yo pienso que si echamos más énfasis a la educación técnica, científica, de investigación, para que nuestros productos que son primarios, los refinemos acá en Perú, sean mayor cotizados, va a haber trabajo para las familias, economía, y la economía va a comenzar a moverse, ¿no? Y los jóvenes están parados en la esquina, planeando qué asaltar, ¿no? A quién asaltar, ya tendrían su mente ocupada, ¿no es cierto? La educación para mí es esencial, ¿no? También algunos hablan de mano dura. Es cierto, hay que poner reglas claras y que haya justicia, ¿no? Y la justicia que no se cumple no es justicia. Eh, y ahí debemos, ¿cómo se dice? La justicia debe renovarse, ¿no? Porque ahorita, como hemos visto, está muy llevada a menos, ¿no? Eso es todo. Excelente, excelente, gracias. Bien, a ver, de repente ahí en línea hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, ahí puede levantar la mano, abrir su micrófono, ahí online. O aquí, a ver, algún comentario. Bueno, yo tengo un comentario, ¿no? Como lo comentó Luis,
tenemos 36 movimientos, en realidad son 38, solo que 36 presentaron candidato presidencial y 38 son los que han presentado, ¿no? Candidatos para senadores, para diputados, para Parlamento andino. Entonces, la verdad que es complicado, ¿no? Entonces yo, hoy en la mañana dije, bueno, ahora cómo podemos de alguna manera escoger senadores o diputados apropiados. Y como estoy haciendo unos ejercicios con la inteligencia artificial, le pedí a la inteligencia que, ¿no?, haga un ranking, ¿no? Un ranking de los diferentes partidos, leyendo todas las propuestas, porque han publicado sus propuestas ahí en la página de Voto Informado. Y entonces le pedí, ¿no? A ver, que clasifícame en un ranking cuáles son los partidos que tienen más alineamiento con lo que es el derecho a la vida desde la concepción, lo que es el matrimonio, ¿no? Natural, como lo conocemos, y lo que es también el derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿no? Y los valores y en lo que es sexualidad. Y entonces me hizo un ranking, ¿no? Y ya se los mandé, ¿no? Ahí por los grupos, para que lo puedan revisar. Entonces, la reflexión es, bueno, elige bien tu senador, elige bien tu diputado, porque tienes senador nacional, tienes que elegir, ¿no? Que ahí van a salir 30. Tienes senadores regionales, ¿no? Que a cada región creo que le toca uno y a Lima le toca 4. Y tienes diputados también, ¿no? Entonces, elige bien, ¿no? Que no tenga un historial, pues, de ser un pegalón, un corrupto, un mentiroso, ¿no? Porque hay muchos denunciados ahí. Y elige con tu voto preferencial, ¿no? Con tu voto preferencial, ponle el número. Y otra cosa, asegúrate que no sea de un partido que esté muy por debajo de la valla, menos del 3%, porque si no, no va a entrar. Y todos esos votos que tú des a un candidato que está en un partido así, de esos bajitos, lo quitan y se lo van a dar a los partidos que han tenido más votos. Y entonces al final entran personas que de repente no te gustan. Así que elige con mucha reflexión, ¿no? En relación a tu candidato de senador y diputado, ¿no? Porque también la configuración que va a llegar de senadores y diputados también puede hacerle con la vida complicada al presidente. Así que elige apropiadamente. Bueno, esa es mi reflexión. ¿Ya? A ver, no sé si alguien online se anima a hacer una pregunta o comentario. Si me permites, Luis. Bueno. Con respecto a lo que estás mencionando, Luis, con relación a la Libia, ¿cuál fue la conclusión? ¿Qué partidos abogan, por ejemplo, más por la familia, el matrimonio, pues, natural, ¿no? En los puntos que mencionaste? ¿Cuál fue? Ya, a ver. Voy a abrir el archivito para más o menos leerte la lista de los 5 primeros. A ver. Lo veo el archivito. Lo he enviado, sí, a los grupos, ¿no? Al grupo WhatsApp lo he enviado ahora por la mañana o por la tarde, déjame ver. ¿Dónde está? Justo ahorita que lo quiero encontrar, se me está escapando. Ya, acá lo tengo. Ya, entonces, esta es una revisión de las propuestas, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a leer allá. Chicas. Los partidos que en sus propuestas, ¿no?, tienen valores alineados a la familia, está Renovación Popular, Fuerza Popular, Unidad Nacional, Perú Acción, Unido Perú, ¿no? Esos son los 5 primeros. Bueno, hay varios partidos que, digamos, han superado los 80 puntos, ¿no? Avanza País está con 65 puntos. Ya, me voy a ubicar frente a la cámara. Ya, ¿no? Entonces, se han revisado 36 partidos, ¿no? Y ahí lo pueden revisar para más o menos tener una idea, pero solamente esto es a nivel partido. Pero la reflexión es no quedarte en el nivel partido, sino ir hasta la persona. Y vota por una persona con un número, ¿no? Con un número. Entonces ahí tú eliges, o de repente el número 1, el número 2 no te gusta, y si lo pones sin número, va a salir el número 1 y 2, 3, ¿no? Pero si tú eliges con un número, tú eliges a una persona en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un candidato para presidente, tengo otro candidato para senador, tengo otro candidato para diputado, de otro partido político.
Así que no hay problema, pueden ser diferentes partidos políticos tus candidatos de senador y diputado. Es más, tu Buenas senador nacional tardes. puede ser un partido y tu senador regional puede ser otro partido, ¿no? Y tu diputado de Luis, otro partido. Así que no hay problema, ¿no? Así que Luis, tú búscalos aquellos hola. que conoces, que son, ¿no? Tal vez, nada, están cercanos a ti, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un candidato a senador cercano a mí, ¿no? Yo trabajo con él, ¿no? No es de los partidos que están punteros, pero a mí sí me gustaría que salga senador. Entonces yo voy a votar por él. ¿Ok? Entonces la reflexión. Muy Luis, bien. perdón. Entonces, a ver, ahí creo que quiere participar ahí online. Hola Luis, sí. Gerardo, adelante, por favor. Sí, solamente una Por precisión. favor, 3 minutos nada más. Tres No, minutos, no, por favor. sí, sí, por favor me cortas si en caso me paso, ¿sí? Pero es algo recontra puntual respecto a lo que estabas comentando, que para la elección de senadores y tal, hay que recordar que hay varios candidatos a la presidencia que también están postulando al Senado, ¿no? Como el número uno. Hay que recordar eso, ¿ah? Antes no se podía, pero ahora hay varios candidatos al Senado que tienen el número uno en sus respectivas listas y van con el número uno al Senado, además de postular a la presidencia. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lamentablemente hay algunos, para mí, buenos candidatos al Senado que están en partidos que lamentablemente pues no, parece ser que no repuntan, ¿no? Y de todas las tendencias, ¿eh? Más hacia un extremo o al otro, al centro, ¿no? De todas las tendencias hay buenos candidatos, pero están digamos, en partidos que parece que no van a pasar ni siquiera el mínimo, ¿no? Por la dispersión que hay en el voto. Y por otro lado, hay que tener en cuenta lo siguiente, que para darle gobernabilidad al presidente que va a asumir, sea quien sea, darle gobernabilidad al país más que al presidente, darle gobernabilidad al gobierno que va a asumir, gane quien gane, nos guste o no nos guste. Y eso es importante también como educación ciudadana y democrática. Si alguien gana, hay que respetar. El principio de la democracia es el respeto al voto popular. La escena de Chile, cuando Boric llama a Katz y le dice, señor Katz, lo saludo porque usted ha ganado y lo invito a tomar un café para iniciar la transferencia de mando, nos está dando una lección de decencia ciudadana y democrática. Ganó Katz, que es de la derecha, y Boric de la izquierda. A nadie se le ocurrió decir era fraude, mira, nadie. ¿Por qué? Porque eso desestabiliza, debilita la democracia. Y la democracia hay que fortalecerla. Aunque yo soy también, tengo mi postura respecto al concepto de democracia, ¿no? Correcto, pero vivimos en una democracia, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, ojo con eso también. Para darle gobernabilidad a quien sea que gobierne, ¿no? Tiene que tener un soporte en el Parlamento, tanto en el Senado como en los diputados. Y ahora el Senado va a tener mucha más preponderancia, porque ahí es donde se van a validar, aprobar las leyes. Los diputados pueden pelearse, sube al Senado y el Senado dice no, pues no pasó nada. No pasa nada. Entonces, ojo con eso, ahora está mucho más complicada la cosa. Entonces, un presidente que no tiene una mayoría, digamos, importante, pues no va a gobernar. Va a volver a gobernar el Parlamento como lo está haciendo ahora, que está gobernando el Parlamento, ¿no es cierto? Y en el Parlamento ya sabemos quién es, una mafia enquistada que está gobernando desde hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ojo con eso. Gracias por permitirme la intervención, Luis. Ok, Gerardo, muchas gracias. Muy bien. ¿Aquí algún comentario de los panelistas, tal vez? A ver. Sí, yo soy mucho de escuchar a los analistas políticos en los programas que hay en la televisión, ¿no? Que son invitados por periodistas como Beto Ortiz o Philip Butters, ¿no? Bueno, el caso de Philip Butters es especial, ¿no? Es un tipo medio egocéntrico, no sabe lo todo, ¿no? Yo una vez le dije a Fernando Tuve, no puedo apoyar a este tipo para que sea candidato a la presidencia. Se hizo de bola, ¿no? Un tipo que puede ser simpático, antipático, pero el tipo es un empresario. Él solamente se va a quedar a sus empresas y a la postre va a dejar la candidatura, pues va a darle preeminencia a sus empresas. Y eso fue lo que pasó.
¿no? Y tuvieron a la última hora, Avanza País tuvo que poner esto al general William Zapata. Esa Williams, bueno, que es un buen candidato, pero no es conocido, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, en fin, acá el asunto es el siguiente, ¿no? Yo conozco a gente de mucha valía, de valores, de ética, pero que lamentablemente no van a llegar a la segunda vuelta. Lamentablemente, porque son gente que no son muy conocidos, ni por sus escándalos, ni porque hayan hecho algo bueno, pero son gente honesta, gente capaz, ¿no? Ah, yo conozco a mucha gente, por ejemplo, que va en el partido de Carlos Álvarez, que es gente capaz, honesta, algunos con experiencia municipal incluso. También conozco, bueno, en Avanza País conozco más, también son gente muy buena, pero obviamente no van a pasarse una vuelta, ¿no? Y yo espero que siquiera pasen el aval del 5%, ¿no? El asunto es que, como dice mucho, hay mucha gente valía que está en partidos pequeños que de repente no llegan a la valla. Pero como dijo Beto Ortiz hace unos días en su programa en Huilas, ¿no? Dijo lo siguiente, y eso es evidente, ¿no? Las encuestadoras quieren orientar el voto de la gente, ¿no? Y acá la cosa es clara, ¿no? No hay que dejarse engañar por las encuestadoras, ¿no? Todos sabemos que hay gente que da dinero a las encuestadoras para que los inviten más arriba y para nosotros nos pongan abajo, ¿no? Entonces, aquel asunto es votar por quien uno crea conveniente, no por lo que te diga la encuesta que va primero, segundo, ¿no? Acá el asunto es votar por gente que tú conozcas, que, bueno, esa gente de bien, que tú sepas que puede aportar algo, aunque esté en un partido menor o que sabes que de repente no vaya a llegar a su una vuelta, pero de repente puede llegar al Senado o a la Diputación, pero vota por gente que tú conozcas, no votes por el que está primero o segundo, ¿no? O sea, porque así pues ganaría cualquiera sin mayor razón de ser, ¿no? Entonces yo creo que voy a hacer eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ya mi voto definido, sé por quiénes voy a votar para Senado, por diputado, ya no tengo nada clarito. El día de las elecciones yo voy a votar al colegio que está cerca de mi casa y les aseguro que no me va a demorar ni un minuto, porque yo ya sé qué marcar y qué ponerle. No me demoro ni un minuto. Entro y salgo. O les aseguro que va a haber gente ese día que se va a demorar ahí 2 o 3 minutos hasta que lo saquen, porque no saben por qué votar. Y encima teniendo en cuenta que la cédula de votación es tremenda sábana, ¿no? Yo creo que para evitar que se vuelvan a evitar, o sea, para que no se vuelvan a repetir esas cosas, hay que poner filtro. No puede ser candidato a la presidencia de cualquier tipo, ¿no? O sea, y al Congreso también, no puede ser candidato al Congreso de cualquier tipo, ¿no? Que hayan, por ejemplo, filtros, ¿no? Yo, por ejemplo, pondría filtros para dar candidato a la presidencia, está bien, ¿no? O sea, mayor de 35, con libre derecho de sufragio, pero además, por ejemplo, que no tenga un expediente judicial, ¿no? Ni siquiera de sentenciado, sino un expediente judicial, ¿no? Por lo menos. Y otro requisito que yo pondría es de que su nombre no esté en la lista de fútbol, o sea, que no le deba a nadie. Poniendo esos dos requisitos nomás para ser candidato a la presidencia o a congresista, ahí esto te demorarías un montón, ¿no? Y te aseguro que esa sala no sería grande, sino pequeña. Y lo último, ¿no? Yo creo que el voto debe ser voluntario, no obligatorio. ¿Por qué? Porque si forzas a la gente a votar por quien no quiere votar, marcan lo que sea, ¿no? Y pueden darle su voto a quien no quiere, aunque esté primero, porque sé que mi voto va a ganar, ¿no? Y haces ganar a alguien que pues no pasa, ¿no? El voto debe ser voluntario, no obligatorio, ¿vale? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Muchas gracias, Juan. Le pasamos ahora el micrófono a Andy. Esta semana llegó una candidata de Vizcarra al taller y me enseñó la cédula y me quería enseñar a votar, pero yo le digo, porque por Senado el limeño vota por nacional y regional. Sí, me dijo, ¿cómo? Y no me supe explicar. Se lo voy a averiguar, porque me enseñó a hacerla, está un poquito complicado, ¿ya? Lo que les quiero decir también es que la democracia no es ir a votar, no es ir a votar y ya de aquí a 5 años que Dios lo juzgue, ya más, no, acá está, tenemos derecho a revocar, tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho, si no, imagínate que yo voto un candidato y tengo expectativas que él ha prometido,
ha permitido que va a ser Lima potencia mundial. Y no lo ha hecho. Tengo que reclamarle, pues. Tengo que, con mi voto, pues lo voy a castigar, quizás, ¿no? Eso es la democracia, ¿no? Aquí hay deberes, hay que nosotros tenemos que ser respetados, ¿no? Porque no se olviden que todo lo que hay en el mar, en la superficie de la tierra abajo, arriba, los pertenece a los 33 peruanos, a 33 millones de peruanos. Los que elegimos, solamente los elegimos, no son reyes, son administradores de lo que nos pertenece. Y nos pertenece por igual a cada uno, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún panel de participación, comentario? A ver, aquí en sala. Por Dios, si no hay. A ver, adelante, profe. Juan de Domínguez. Manuel. La personalidad tipológica del extranjero. También podemos decir algo al respecto, ¿no? Miren, hermanos, una cosa que yo planteo específicamente para estas elecciones es que tenemos que impedir que la corrupción y una mafia nos gobiernen. Y creo que en eso coincidimos todos los cristianos. No puede llegar al poder un partido político, una persona que esté aliado a la corrupción y a la mafia, ¿no? Y todos somos conscientes también que este parlamento es mafioso y es corrupto. Izquierda y derecha. Y no hay que derecha, que izquierda, ni nada por el estilo. Cerrón y Keiko, de extremas derechas, se han unido y han hecho todo lo que acusaron que Castillo iba a hacer. Tomar el Poder Judicial, tomar el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y todo. Y todo lo que han gobernado lo han hecho para ellos mismos. Las leyes pro crimen es una prueba. O sea, está probado que todos estos partidos políticos que gobiernan y que están en el poder no les interesa el Perú. Está probado. Por eso es un imperativo moral no votar por ninguno de ellos. Por ninguno de ellos tenemos que votar. A menos que yo no tenga conciencia moral mucho, ¿no? O no sé qué pueda pensar, ¿no? Ya no me imagino. Pero es un imperativo moral no votar por ninguno, absolutamente ninguno de ellos. Ningún congresista, ninguno, ni nada por el estilo. Allí, ¿no? Y miren, otra prueba es que nos han preparado, este Congreso ha preparado, y es una especie de fraude. Han preparado estas elecciones de tal manera que ellos pueden llegar otra vez. ¿Cómo así? Por ejemplo, estaba en la ley que se tenía que pasar por una preelección, que se llama el paso. Era una preelección. Teníamos que ir todos a una preelección para que a las elecciones presidenciales de ahora solamente lleguen 4 o 5, porque una preelección, iba a haber una preelección. Eso estaba en la ley, ya estaba aprobado ya. ¿No? ¿Qué hicieron ellos? Lo derogaron. Lo derogaron. ¿Para qué? Para que el voto ahora se disperse. Que son 36 candidatos. Con la ley que teníamos de la preelección, no hubieran ido los 36 candidatos. Entonces ahora está disperso. Y claro, en ese disperso, la gana ellos, el que tiene más, que se posiciona más, que no sea con tanta publicidad, va a ganar. Y va a llegar allí, ¿no? Y entonces, en estas condiciones, está un poco servido para que ganen Keiko, López Aliaga, Acuña, para que lleguen al Senado, ¿no? Y otra cosa, otro tipo de fraude es que hoy la institución presidencial ya no tiene peso. Ya no tiene peso. O sea, es un deporte cambiar a presidente a cada rato. Así, ¿no? Entonces, el poder lo va a tener ahora en esta nueva elección, este nuevo gobierno, el Senado, no el presidente. Entonces, si el presidente que sale elegido no tiene 20 senados mínimo, lo van a sacar. Lo van a sacar. Si no tiene 20 senados, por lo menos 20 senados lo van a sacar. Allí, en ese sentido, ¿no? Así que si no tiene 20 senados, ese presidente tiene que ser esclavo y tiene que ser un vasallo si quiere mantenerse en el poder, como lo fue Dina, como lo fue Jerry y como lo es ahora este presidente. Allí, tiene que ser un vasallo. Por eso, nuestro voto no puede ser por quien yo quiera, yo me imagine, me caiga mejor y todo. No puede ser ese voto así. Es lo que pienso yo, por lo menos, ¿no? Tiene que ser un voto estratégico. Por ejemplo, yo, ¿qué voy a hacer yo? No tienen que seguir tampoco ustedes, ¿no? Pero ¿qué lo voy a hacer yo? Yo no tengo claro que no voy a votar por ninguno de ellos, ¿no? Pero yo no voy a votar porque el más me guste.
porque yo pienso que no está presente todo, pues, no va a llegar, ¿no? A la segunda vuelta. No voy a votar así. Tiene que ser un poco estratégico. Y lo que decía Juan es cierto. Las encuestas sí son manipulables y se venden y todo, y eso está aprobado desde el gobierno de Fujimori, ¿no? Pero la última semana, la última encuesta, ya estas empresas encuestadoras no pueden hacer mucha variación. No pueden, le pueden variar un punto así, pero no pueden variar mucho porque ya se desprestigian. Porque si ahora dicen que sacaba 10, ¿no? Y sale con más cantidad, se desprestigia. Así que de alguna manera nos puede servir de orientación. Entonces, por eso, en mi caso, por ejemplo, yo voy a ver quién está más o menos cercano que puede pasar a la segunda vuelta, aunque no me guste. Pero a mí me gusta mucho Diego Pomaredes, ¿no? Es muy y lo veo decente. ¿No? Pero no voy a votar, porque es que no va a llegar. Es desperdiciar mi voto. Entonces no podemos desperdiciar nuestro voto. Porque nuestro objetivo debe ser impedir que la mafia nos gobierne. Porque nos ha gobernado hasta ahora una mafia, se está gobernando una mafia. Han tomado el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Justicia Nacional de Justicia y todo eso. Nos está gobernando una mafia. No gobierna un presidente, un partido de nada. Y eso es lo que no que nos siga gobernando esa mafia. Y por eso nuestro voto va a ser proporcional. Yo a quien vea es por ese momento. Claro, a menos que sea alguien muy corrupto, muy evidente. Pero hace 20 años venimos eligiendo al menos malo. No al que es bueno ni es el súper, simplemente al menos malo. La última elección tuvimos que elegir entre Castillo y Keiko, que eran de lo peor. Arriba. Entonces, tenemos que elegir un voto estratégico. No podemos quedarnos en el que me simpatiza, el que me gusta, ¿no? Y lo otro, lo que voy también, a veces nosotros como evangélicos decimos, ah, ya, el que va pro familia, pro vida, entonces vamos a votar por él, ¿no? Pero miren, en la política y en estos candidatos hay mucha hipocresía. Es una hipocresía total, así, ¿no? Dicen, defendemos la vida, ¿no? Como López Aliaga, pero manda a matar. Defendemos la vida y los 50 muertos peruanos no dicen nada de la vida de los 50 muertos peruanos. Así, ¿no? Entonces, hay mucha hipocresía, allí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Así que el pueblo de ejemplo no debe dejarse engañar. Yo tengo una teoría que yo creo que así como el pueblo de Israel, digamos, rechazó al Cristo, lo rechazó. Yo tengo la teoría que la iglesia de Cristo, cuando venga el anticristo, lo va a apoyar. Lo va a apoyar. Esa es mi teoría. Que ese anticristo va a llegar al poder con el voto y el apoyo del pueblo de México. Y la Biblia dice, tened ojos, pero no veis, tened oídos, pero no oís. Y no hay un espíritu de estupor que gobierna en el mundo, y lamentablemente la iglesia. La prueba está. ¿Qué han hecho estos congresistas evangélicos? ¿Qué tenemos? Mediante es una vergüenza, es una vergüenza. ¿No? La congresista Guayo, a mí me consta, no es que me lo han contado, me consta. ¿De dónde tiene una casa de $500,000? ¿No? Un patrimonio de 2 millones sobre. Sus hijos han estudiado en Estados Unidos, que es seguro, con su sueldo hace eso. Pero no, gran defensora de la Biblia, de la familia, hipocresía, pura hipocresía. Así que no nos vamos a engañar, ¿no? Y Muñante apoyando a corruptos, ¿no? Como Tomás Grande, la Biblia y todo. O sea, para mí, en el caso de él, no es cristiano, porque por su propio no puedo hacer eso. Listo, me cortan ya, no hay más. Sí. Muy bien. Hola, Eh, Luchito, un Hola, minuto. hola, ¿me ¿Tiene permites, ¿me permites, Luis, por otra favor? participación? Luis, ¿me permites? Sí, ¿sí? Luis, ¿me Todo permites? bien. Ah, ya, muy bien, muy bien. Quería decir Luis, una cosa. Ángel, Bien, muy bien. Ángel, quiere sí, intervenir, sí, Luis. sí, adelante. Sí, solamente Gracias a quería Dios, brevemente, gracias a Dios, en 3 minutos, es cierto, son eh, lo treinta y siguiente. seis sinvergüenzas, yo diría, Respaldo lo que 36 dijo José sinvergüenzas que están Valdión. buscando, pues, cómo lucrar a este país que torpemente hemos actuado, digo hemos actuado y me pongo ahí también, como dice Luis, ¿no?
que por buscar a alguien supuestamente bueno, nos hemos encontrado con el más malo. Entonces lo que estamos haciendo con mi esposa es buscar un poco la biografía de cada uno de aquellos que están buscando la presidencia y ver desde dónde vinieron, quiénes eran, y que no lo cuenten ellos, ¿eh? Que lo cuente la historia, ¿no? Y hemos sabido de quién es realmente César Acuña, de dónde viene, cómo fue, hasta ahora. Es una cosa terrible, ¿no? Ahora estamos con Fernando Olivera, también lo estamos viendo, cómo fue, en qué gobierno se comenzó a meter, qué cosas permitió, qué cosas no permitió, ¿no? Y cuál fue, y cuál es todavía su anhelo. Y pienso yo de que si de esa forma, brevemente, por supuesto, ¿no? Vamos viendo quiénes son estos candidatos, vamos a poder saber qué no hacer, ¿no? Y ya conocemos también a Tórico, conocemos a López Aliaga y algunos otros más que por ahí hemos visto cómo están buscando el lucrar, el poder, la ambición, ¿no? Entonces, de esa forma, como dices tú, ¿no? José, no votar por eso. Ahora, ¿por quién votar? Yo le soy sincero, yo tengo no una simpatía, sino un poder conocer un poquito de la vida y lo voy a decir, de Carlos Álvarez, de dónde vino y qué hizo, ¿no? Hay algunas cosas que se dicen, voy a averiguar quién es eso, ¿no? Pero es un hombre que trabaja, que trabajó y hasta el día de hoy, ahora dice, quiere hacer algo bueno, no lo sé. Solo Dios lo sabe, pero Dios conoce el corazón de la persona. Nosotros, no, como dice ese dicho, no cara vemos, pero corazones no conocemos. ¿Cuál será el deseo? Pero pedirle al Señor discernimiento, Señor, dame discernimiento, porque es bien difícil meterse a votar con estos 36, con Senado, con diputados y qué sé yo. Ahorita estoy en la luna de paisa, ¿cómo hacer esa cosa? Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque dicen que cinco votos tienen que hacer. ¿Cómo lo hago? ¿No? Un voto aquí, un voto allá, otro voto allá. ¿Y qué lograría? Meter peor el país como estamos. Entonces yo recomiendo que busquemos la biografía, la historia de cada de estos personajes que tanto se hablan. Simplemente. Luis, ¿me permite, por favor? Luis, hola, ¿me permite, por favor? Sí, sí. Hermanos, muy buenas noches otra vez. Primeramente que Dios nos bendiga y qué hermosa esta reunión. Yo la verdad, me sincero con ustedes. Nunca me interesó la política, no sé nada de política, pero a raíz de los últimos acontecimientos de lo que está pasando en nuestro país, no es algo para pasarlo y dejarlo. Es cierto que como cristianos, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Se han dicho, y estoy de acuerdo, no debemos votar por aquel que me simpatiza, que me cae bien, etc. Hoy día, como decía mi esposo, los años han pasado, ya uno va madurando, y estábamos viendo las elecciones pasadas, antiguas, donde se presentó Alan García, se presentó Popio Olimpia, se presentó, bueno, la señora Keiko. Y perdónenme, hermano, es mi opinión personal. Es lo mismo de lo mismo. Todos prometen, todos son Superman. Y yo pienso, mentira. Y es más, lo he tenido que anotar para acordar. Por ejemplo, nadie es perfecto, pero como mujer me identifico con la muerte de esta joven congresista, Andrea Vidal. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos años han pasado? Y no se sabe nada. Ahí ha quedado.
Dice que se están investigando, dice. ¿Qué pasó con el caso del señor Castro, ¿no? Cercano a la señora Susana Villarán? ¿Qué no? Del señor Burga, Guarima. ¿Qué pasó? Ahí quedó. Sin embargo, perdón usted, estos 36 o 38 personajes tienen la desfachatez de presentarse y proponen los, ¿cómo se dice? Los que van a, son supermanes. ¿Por qué tienen que hacerlo cada vez que hay elecciones? ¿Por qué no ponemos el hombro antes de figuretear? Eso es lo que a mí me indigna. Bueno, lo único que quiero decir es, como dijeron varios hermanos, pensemos bien, porque nuestro país se está jugando. ¿Cómo puede ser? Nosotros estamos en nuestras casas. ¿Cuántos muertos en la calle? Y no pasa nada. Y por último, bueno, quizás todos ustedes estén mejor entendidos que yo, pero yo me estoy interesando ahora más. ¿Cómo es posible que una emisora televisiva le dé un pase a este señor que estamos en uno? Mire, que el país es tan enorme que no se encuentra. Por favor, yo también tengo un candidato, no lo voy a decir, pero lo único que yo quiero que estos viejos políticos ya que den un paso al costado y den el pase a que no ha sido nunca gobierno. Es lo único. A veces me da ganas de salir en la televisión, pero el esposo me dice, calma. ¿Por qué papá me mandan a matar? ¿Por qué la tengo con mamá? No se puede hablar, no se puede decir nada. Discúlpenme, hermanos, pero yo pienso en las personas que salen y mueren en la calle todos los días. Gracias, perdón. Dios los bendiga. Ahora Violeta también va a comentar algo. Bueno, yo creo que todos unánimemente estamos de acuerdo que no vamos a votar por los candidatos pues, que pues, nos han mostrado la corrupción en todo momento. Pero también debemos de pensar en este candidato que los pone, creo que uno de los primeros lugares, las encuestas que no sé hasta qué punto sean reales, ¿no? López Aliaga, ahí también, para muestra. Basta un botón. Miren, el otro día estuve yo por el centro de Lima y me dio pena un caos, es el centro de Lima. Todo cerrado por aquí, cerrado por allá, obras inconclusas. También me dio pena pasar por el Parque de la Muralla y ver pues los trenes que se ha gastado una millonada este señor, ¿no? Y ahí oxidados los trenes. Ahora pues todos sabemos que tienen una deuda en la ciudad terrible, ¿no? No, él no niega, pero las evidencias son contundentes. También ni que hablar si hablamos de la parte, pues, psicológica, su perfil psicológico del señor. Y de varios candidatos que estamos viendo, yo soy psicóloga, pues tienen un perfil, pues, si hablamos en la parte de psicología, con trastornos de personalidad psiquiátrica. Entonces tenemos que evaluar todo eso. Eso es lo que pienso. ¿Me permite, Luis, por favor? Entonces, Luis, ¿me permite, por favor? Luis, ¿me escuchas? ahí está. Va a Ángel. hablar Ángel. Adelante, Ángel. Ya. Muy bien, hermano, gracias. Disculpen la no presencialidad, pero quería solamente incidir en dos cosas que ya algo de eso lo han dicho algunos de ustedes. Y una de ellas tiene que ver con tenemos que saber calibrar la importancia que tiene ahora el Congreso de la República, ¿no? A veces nos hacemos un poco digamos, de mucha, ¿no? Queremos darle mucho peso a la elección del presidente, pero bueno, hay un poder, como dijo José, que ahora ha tomado una preponderancia muy grande, que es el Congreso. Tenemos que ser conscientes de eso. Y por ello debemos tener mucho cuidado y mucha atención en ya tener nuestros candidatos para el Congreso para que haya una verdadera alternancia. Muchas veces nos quedamos en la crítica, ¿no? Decir, bueno, este Congreso no nos representa, es así, es así, pero para poder cambiar eso necesitamos presentar nuestros candidatos, tenerlos claros, nuestros candidatos,
que provengan de canteras, digamos, alternativas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo, por ejemplo, también ya tengo mis candidatos para el Senado Nacional, ¿no? Dos de ellos. ¿Y qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar su trayectoria. Hay candidatos que tienen una trayectoria, o sea, ya lo que han hecho en los últimos 20, 30 años. Y si han mantenido una consistencia en su accionar, en sus resultados, en qué cosas les han interesado, seguramente eso va a ser un elemento muy bueno para poder, ¿no? Para poder tomar una elección. Recuerden que los que votamos al Senado por Lima tenemos 4 opciones por cada partido. Y tenemos la opción de buscar en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, están todos los candidatos de todos los partidos y de las 5 columnas. Entonces, yo lo sugiero lo siguiente, ¿no? Lo que yo he hecho. Bueno, ya tengo más o menos la idea de que voy a votar por este partido o por este partido. Entonces, busco los candidatos dentro de esos partidos en la lista del Jurado Nacional de Elecciones. Aparece una pequeña hoja de vida, pero también veo, hay algunos rostros conocidos y ver qué es lo que han hecho en el pasado, ¿no? Su trayectoria, eso es lo más importante. Y la alternancia es importante porque estos partidos nuevos, aunque sea dos que ingresen, le van a dar le van a dar una variedad al Congreso para que ya no se produzca lo que hemos dicho ahora, de que solamente son los mismos que nos están gobernando. Pero si queremos que eso cambie, tenemos ya ahora mismo que tener nuestros candidatos ya decididos. En segundo lugar, hace unos años, ¿no? Yo estoy hablando de hace 20, más de 20, 30 años de repente, si uno era evangélico, la costumbre era la siguiente, ¿no? Ah, este candidato es evangélico. Ah, está, entonces voto por él. Y ya no miro mucho qué cosa es, ¿no? Su trayectoria. Pero ahora no, ya no puede ser así, porque hay candidatos que se presentan como representantes inclusive de iglesias casi evangélicas o movimientos evangélicos, pero si uno ve su trayectoria política de los últimos 5 años, realmente que da vergüenza. Tenemos que recordar solamente un par de candidatos de los 90 que eran evangélicos y cómo se comportaron como verdaderos sirvientes, ¿no? De una forma de gobernar absolutamente autoritaria, ¿no? Y simplemente se convirtieron en personajes serviles, ¿no? De cosas que no se podían tolerar. Entonces, esas cosas no podemos seguir guiándonos por los mismos patrones que teníamos hace años, ¿no? Tenemos que ver no solamente si defiende algunos ideales cristianos que se dicen ser cristianos nominales, pero de repente su trayectoria política tenemos que mirarla bien. Hay que recordar que estas son elecciones políticas, no estamos eligiendo a representantes de la iglesia, estamos eligiendo a representantes políticas. Tenemos que pensar qué piensa en el aspecto tal cual, respecto a la economía, respecto a la corrupción, ¿no? Y no solamente ver que por ahí presente una bandera de cierto color y ya, simplemente a ojos cerrados voto por él. No basta, no basta ahora. Muchas gracias, Ángel. Excelente los comentarios. Muy bien. Entonces, creo que ya estamos para cerrar. Y voy a abrir la última intervención para que luego pasemos acá a otro tiempo. Entonces, Bueno, muy interesante su opinión de cada uno. Les digo personalmente, yo milito en un partido político y me gusta la idea y que todos tenemos en conjunto en este partido de ganar en primera vuelta, porque no vemos otra solución. No vemos otra solución. Ahora el Senado tiene el poder muy fuerte, pero el Senado quita y pone presidentes. Así que ahí estamos, pero miren, en el partido que milito hay muy buenos senadores, muy buenos. Le digo un nombre, Cecilia Israel. O sea, ella habla lo que yo quisiera hablar, así de simple, ¿no? Ella habla con la niñez desvalida, lo mismo que yo planteo, ¿no? Es una, está número uno, senadora número uno. ¿No? Pero lo de la guía no me gusta mucho porque está fragmentado, está parcializado, porque
solamente seguir solamente el partido. Ganar en primer lugar la Renovación Popular, sabemos que no es, ¿no? Por lo demás, el Perú, nosotros tenemos dignidad. Y como personas dignas, realmente todos deberíamos unirnos, todos. Y hacer que no pasen la valla todos los partidos políticos que han hecho el desastre en el Perú. Todos deberíamos unirnos. Lamentablemente no se puede, ¿no? Pero hay que propiciar eso, ¿no? Todo lo que yo hablo siempre es el peruano tiene dignidad. Y la dignidad es no votar por ellos. Sería el mejor castigo para ellos. Gracias. Muy bien, entonces ahora ya para terminar, la última ronda va a ser último mensaje de los tres panelistas, ya acerca de las reflexiones claves y lo que nos pueden recomendar. A ver, el último. 3 minutos, por favor, sí. Bueno, hay mucha polarización, ¿no? En torno a las elecciones que están próximas el 12 de abril, ¿no? Hay mucha polarización, eso me preocupa bastante, pero creo que debemos tener madurez, debemos votar con responsabilidad. Yo no estoy tan de acuerdo con José, entiendo a José María por su idea del voto estratégico, pero no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que debemos votar, no votar por quien creemos que va a hacer bien las cosas, ¿no? Y no necesariamente por alguien que alcance el poder, ¿no? Que yo no sé si se va a dar, porque esto está un poco arriba, ¿no? Y yo no creo que vaya a haber mucha variación. De repente, quizás, pero es muy improbable. De todas maneras, yo creo que hay que votar por gente honesta, responsable, que tenga trayectoria. No podemos votar pues por alguien como Pedro Castillo, ¿no? Volver a hacerlo sería pues el colmo, ¿no? Yo estoy seguro que hay gente con mucha trayectoria política, honesta, capaz, y que no necesariamente está con Renovación Popular ni con fuerzas populares, de repente está en otros partidos, ¿no? Yo conozco algunos, o sea, por si acaso, y les podría dar nombres, ¿no? Pero, o sea, el asunto es, bueno, pero acá el asunto es el siguiente, ¿no? Hay que votar con responsabilidad, ¿no? No votar por quien sea o por quien está primero, ¿no? O sea, el asunto no es así, ¿no? ¿No? El asunto es votar con responsabilidad por alguien que sé que es honesto, tiene valores, tiene algo de trayectoria política, ¿no? Sé que puede hacer bien las cosas, ¿no? De repente no gane, pero bueno, mi voto es el que va a decidir, ¿no? Ahora, eh, para terminar, ¿no? Hubo un viejo presta llamado Ramiro Claret, no sé si se acuerdan ustedes. ¿Ya? Él decía, y con mucha sabiduría, que conversar no es pactar. Y tiene razón. Conversar no es pactar. Aparecer en una foto con alguien que no es tan agradable o que es un delincuente tampoco es pactar. Acá el asunto es conducirse bien, ¿no? Si uno va a ser candidato a la presidencia, tiene que ver bien con quién se relaciona, averiguar bien quiénes son los de su entorno, quiénes nos rodean o a quienes se les presentan como posibles aliados, ¿no? Yo si fuera candidato no me prestaría a aparecer en la foto como un empresario que tenga pues cosas oscuras, ¿no? Que sea un tramposo, un evasor de impuestos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay que pensar y hay que ver si uno quiere ser político, ¿no? ¿No? Es muy probable, no lo aseguro ahora, pero es muy probable que yo participe en las elecciones municipales que están próximas. Creo que es en noviembre, ¿no? Ya, bueno, yo estoy casi seguro que vamos para ahí. Ya estoy haciendo algo, reuniéndome con un café y espero pues esto representar mi distrito bien, ¿no? Así que eso es lo único que puedo decir. Gracias. Ya, bueno, le pasamos la voz a Gerardo. Gerardo, ¿sigues ahí? Estoy Si no, yo, Ángel. estoy yo, Ángel, estoy adelante, a yo. ver. Ya. 3 minutos para el mensaje final. Sí, gracias. Solamente para terminar, en primer lugar, agradecer, ¿no? La participación de todos los presentes. No los puedo ver a todos, pero muchas gracias. Quisiera un poquito redondear, ¿no? El tema
de los tres temas que hemos tratado así en forma más digamos, más relevante, ¿no? En primer lugar, desde la posición de centro, creo que la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana tenemos que ver mucho que es el presidente, ¿no? El que tiene que ser el líder de la lucha contra la corrupción. Si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que pasó en los tres últimos presidentes que hemos tenido, ¿no? El señor actual, ¿no? Que tiene denuncias por robo a su colegio de profesional. El anterior señor que así aparecen negocios con la comisión de perdón, de presupuesto, y el anterior señor, la señora, perdón, bueno, ya conocida, ¿no? Indudablemente, si la cabeza no es una persona íntegra o que se asemeja a la integridad, definitivamente los demás van a ser de la misma estirpe, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que tenemos que dejar de polarizar un poco la situación, no votar porque es de derecha, porque es de izquierda, sino quién es la persona más cercana a la integridad, ¿no? Que pueda transmitirnos cierta certeza de que va a ser un líder, ¿no? En la lucha contra la corrupción y la seguridad, ¿no es cierto? En segundo lugar, en cuanto a la inversión y trabajo, tiene que ser una persona que seas bien realista, ¿no? Poníamos el ejemplo de Petro Perú, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos gustaría que Petro Perú fuera pues una iglesia, perdón, una empresa gobernada pues por el Estado, ¿no? Pero como bien dijo Gerardo, que me antecedió, lamentablemente el Perú en estos momentos no es China, no es Finlandia, no es ni siquiera los países europeos. Hemos visto, ¿no? Lo que pasa en Petro Perú, y si ustedes han leído el libro La desgracia de las empresas sin dueño, se darán cuenta de lo que pasa con las empresas en el Perú que no tienen dueño, ¿no? El ejemplo, claro, es Petroperú. Entonces, aquí tenemos que ser realistas, ¿no? Y nuevamente vuelvo a insistir, ¿no? Hay un principio que dice, ¿no? Las cosas las tiene que hacer el que esté mejor capacitado para hacerlas. Si es el privado, el privado. Si es el Estado, el Estado. Pero no puede ser porque me late, ¿no? No, no puede ser así. Tercero, en cuanto a salud y educación, necesitamos un gobierno que se preocupe, ¿no? por priorizar la atención primaria, ¿no? Muchos se concentran en construir grandes hospitales, pero recordar que los hospitales es cuando ya la gente llega, pues, en última instancia, ¿no? Si nosotros cortamos la secuencia de la enfermedad desde la atención primaria, vamos a ahorrar un montón de plata más adelante, ¿no? Y eso es lo que muchos gobiernos no se dan cuenta, ¿no? O sea, ahí también tiene que haber una posición centrada. Y en cuanto a la educación, pues nada mejor que priorizar la meritocracia, ¿no? Y en ese aspecto, la SUNEDU, los golpes que se han dado a la meritocracia en el magisterio son pues ejemplos de lo que puede ser decisiones populistas, ¿no? Nuevamente, creemos firmemente que el centro es lo que Perú necesita, ¿no? Desde mi punto de vista. Algo donde haya concertación de ideas, donde haya concordancia, así sea difícil. ¿Se cortó? No va a haber un resultado efectivo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Ángel. Y ahora, Andy, ya cerramos con el... Gracias. Yo no les puedo decir por quién votar, pero sí hay tres condiciones que todo gobierno debe garantizar con seriedad. Seguridad, ustedes ven a alguien que les ofrece, sin seguridad no hay vida, no hay nada. El principal rol del Estado es protegernos de la violencia. Solo en un entorno seguro la gente se atreve a emprender, a estudiar,
a arriesgarse. La segunda condición que debe tener un buen gobierno es justicia. Cuando la ley no se cumple, no es ley. La impunidad malentona, erosiona. La desconfianza debilita al justo, malentona al delincuente. La justicia no debe ser un lujo, debe ser una piedra firme para que todos veamos y respetemos. Como tercera condición que debe tener un buen gobierno es la infraestructura. El desarrollo ocurre cuando hay puentes, no hay barreras, cuando hay vías, energía, vías de comunicación, conectividad, salud, luz, educación, instituciones que funcionan. No importa tu origen, tu apellido, si quieres avanzar, debe haber un camino disponible para ti. Estas tres condiciones no están apuntando a los pobres, a la clase media o a los ricos, está apuntando a todos por igual. Un país no debe rogarle a una persona para que salga adelante, debe generar condiciones para que cualquier persona que quiera prosperar en la vida pueda hacerlo. Por eso, cualquier proyecto serio de un país serio debe plantearse como una triple revolución. Seguridad para que nadie tenga miedo, una revolución en justicia para que nadie dude de la ley, una revolución en infraestructura para que nadie se quede sin acceso al sitio. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, con esto cerramos. Muchas gracias por sus participaciones. Y bueno, vamos a hacer una oración para cerrar. Sí, amén. Amén. Padre, muy agradecido por la oportunidad de disfrutar un tiempo de conversar acerca de las posturas políticas de los candidatos presidenciales, del Senado, de diputados. Y si no, rogamos pues que el Espíritu Santo nos guíe con sabiduría para elegir apropiadamente a aquellos que deben quedarse, ¿no? Porque tú eres quien pone y quita reyes, y en esta ocasión también, pero rogamos por que lleguen personas que puedan, Señor, llevar este país a una mejor situación, a un mejor destino, Señor, y que como creyentes y como dice tu palabra también nosotros podamos, Señor, vivir sosegadamente en paz, Señor, difundiendo tu palabra, el Evangelio, y que podamos desarrollar y todo nuestro país, Señor, todas las personas de nuestro país puedan desarrollarse, Señor. Gracias por este tiempo y pasamos entonces a otro tiempo. Te damos gracias por tu amor en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Nos despedimos entonces de la transmisión. Un gusto, estimados. Hasta una próxima oportunidad. Ojito. Goodbye. ¿Qué le parece si esa mesa la ponemos al medio y nos sentamos todos? Muchas gracias, Para hermanos. Muchas gracias. ¿no?